Maimai, Compuché, Combubenay, Mañunleimí. Nosotros tenemos nuestra descendencia en el territorio actual de Malalhue, territorio ancestral, Mapuche Pehuenche, y territorio que ha sido el espacio donde se dio esta convocatoria hace ya 200 años a parlamentar, a hacer el Futatraún. San Martín parlamenta y pide permiso para pasar por los territorios indígenas. Y eso es algo muy importante para nosotros, porque San Martín reconoce que ese territorio era territorio libre y era territorio mapuche. Como yo soy paisano, dice él, vamos a ir juntos contra los godos. Lo consideramos un lonco, y para considerarlo lonco, digamos, es como un jefe espiritual. Los pehuenches lo habían considerado de esa manera a través de haberle entregado un macún que hoy está en un museo en Buenos Aires, con toda la escritura donde se decía todas las virtudes de San Martín, en la misma escritura, en el mismo macún, escrito como la escritura esta de geometría sagrada, ¿no? que utilizábamos nosotros. No escribíamos, sino que escribíamos a través del telar, ¿no? Este parlamento se da cerca de septiembre, la primavera. Y cuando se llega a ese parlamento, el macún había estado confeccionado durante todo este tiempo. Es una prenda especialmente confeccionada para entregarle esa protección y ese mandato. Nosotros con San Martín éramos uno, y que no habían mentiras, y que siempre vamos a estar agradecidos a lo largo de la historia por las consultas, y que la consulta es uno de los principios de los pueblos originarios. Entonces, de ahí en más, todo aquel investigador que quiera aportar o que quiera avanzar en esto, que se vaya a los principios de la consulta. La parte más importante de San Martín es la parte política y la parte social-cultural. Un ejército no se conformaba porque yo era un buen militar, menos en estos lugares. Hubo un montón de gente convencida de acompañarlo. Entre esos, nuestra gente.